Hola, buenas tardes, queridos hermanos, y como siempre, solamente por el Espíritu del Señor y su gracia sobre nosotros, usamos la palabra de Dios, la Biblia, y la Biblia es la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Entonces, es muy importante de entender que la Biblia no existió como un libro. Siempre existió la palabra de Dios y la palabra de Dios es su libro, la Biblia, pero no existió siempre la Biblia, ni era traducida antes, como comenzó a través de los profetas. Y leemos en Isaías 28, versículo 11, una profecía que Dios hablará con su pueblo, que es nuestra gente, los llamados negros y los llamados indígenas de el Caribe, de las Américas y nuestros hermanos dispersos y derramados. Somos los verdaderos israelitas y Dios nos dio su palabra. Y es la palabra y el estándar del mundo entero de justicia de la palabra de Dios. Entonces, muy importante, familia, de entender la importancia de la palabra, porque muchos hablan de Jesucristo, hablan de Dios, hablan de la creación, hablan de justicia, hablan de creyendo en el Señor, pero la mayoría de nuestra gente que hablan de tales cosas no utilizan la palabra de Dios. Y es importante abrir la Biblia y aprender lo que Él dice y aprender los mandamientos que Dios nos manda en la Biblia para que no estamos como siguiendo cualquier falso profeta o cualquier persona que habla de Dios o parece que sabe más que uno que anda en su ignorancia y su falta de entendimiento. Entonces, vamos aquí a Isaías, capítulo 34, versículo 16, porque hay mandamientos que Dios nos da en la Biblia para que sabemos cómo lidiar con su palabra o qué es la importancia, o qué se trata su palabra. Entonces, eso es Isaías capítulo 34, versículo 16. Dice así, eh, pregunta de lo que está escrito en el libro de Jehová y lee. Entonces tenemos que preguntar al Señor, no como muchos preguntan a un cura o pastor o cualquier persona que tiene un título diciendo que ellos representan a Dios. Pero cuando la Biblia dice pregunta, tenemos que, más que nada, primeramente tenemos que pedir al Padre Celestial. Vamos a conseguir eso, porque para entender lo que Dios está diciendo y significando en su palabra, Isaías capítulo 28, versículo 9 y versículo 10 es otro mandamiento que nos dice que renglón tras renglón, precepto tras precepto, un poquito aquí y un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, mostrándonos que la Biblia, para entender la Biblia, tenemos que aplicarla, orar al Señor para entendimiento y estudiar diligentemente la Biblia. Eso es como Dios revela lo que Él significa, el entendimiento y conocimiento de su palabra. Entonces, y aquí vamos a leerlo otra vez. Pregunta de lo que está escrito en el libro de Jehová y lee. Esos son mandamientos. Tenemos que preguntar a Dios y vamos a dejar que Jesucristo nos explica qué significa preguntando. No solamente preguntando a cura, eso no es el significado de Dios. Preguntando quiere decir que tenemos que orar al Señor y pedir y preguntar a Él por entendimiento, sabiduría. En Mateo capítulo 7, vamos directamente al punto. Lee el capítulo 7 enteramente, pero no vamos a tener ese tiempo ahora, pero ustedes diligentemente comienzan a estudiar la Biblia. O si ya
comenzaste o ya te interesa estudiar la Biblia y ahora estás faltando como tiempo o esfuerzo de estudiar, tiene que hacerlo diligentemente y no ser engañado por las maquinaciones de Satanás con pensamientos de no interesarse en estudiar o estás como abrumado y ocupado. No, tenemos que ocuparnos más en esos días posteriores en la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 7 y versículo 7. Pedid y darse osa, buscar y hallaréis, tocar y abrirseos. Entonces Dios, vamos a seguir leyendo, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que toca, se abre, mostrándonos que Dios está diciendo que cuando hacemos el esfuerzo, cuando somos diligentes hacia Él, no nuestra forma de ser diligente, una iglesia física cada domingo o cada sábado, o congregando con gente que dicen seguir a Dios, no. Tenemos que con diligencia pedir y preguntar al Señor por entendimiento, sabiduría, por su espíritu, por entendimiento. Y vamos a San Lucas, porque muchos estudian la Biblia y porque quizás son educados o han asistido a una universidad o colegio, algo así, y saben leer, entiende el idioma, no entienden que la palabra de Dios es otro nivel. Dios tiene que inspirarnos o abrir nuestro entendimiento para entender su palabra. Es la razón que la mayoría que enseñan la Biblia, que hablan de Dios, no tienen entendimiento, se contradicen porque no están conectados, no están habitando en el Señor y siguiendo su palabra, su verbo, el verdadero Jesucristo. Están siguiendo iglesia, están siguiendo Dios bajo religiones y tradiciones de hombres, en vez de solamente la palabra que Dios nos ha dado, que debemos que leer. Y aún antes de leer y mientras leyendo y estudiando, tenemos que pedir al Señor por entendimiento. Vamos ahora a San Lucas. San Lucas, dame unos segundos. San Lucas 11. San Lucas capítulo 11. Capítulo 11 y vamos directamente al punto. Puedes leer San Lucas capítulo 11, versículo 9 hasta versículo 13. Pero eso ahora, precepto tras precepto, lo que vamos a entender es lo que Dios significaba en Isaías 34, versículo 16. No nuestra interpretación. Preguntar, sí, voy a mi pastor, voy a aquel pastor, voy a el nueva iglesia. No, tenemos que buscar al Señor. Y eso es lo que importa. Entonces, San Lucas, vamos directamente al punto. Lea el capítulo entero y los versículos que es como completamente el precepto, pero vamos directamente al punto. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. El Espíritu Santo es Jesucristo cuando no está él sobre la haz de la tierra. Cuando ahora está en la diestra del trono en los cielos del Padre Celestial, él también, él es el Espíritu Santo, el Espíritu más potente y más fuerte que ha hecho el Padre Celestial. Y él derrame a Jesucristo sobre nosotros, pero tenemos que pedir al Padre Celestial para Jesucristo su Espíritu Santo. Y muchos ni saben eso. Piensan que el Espíritu Santo es otra entidad o otro ser celestial
Pero cuando aprendemos a la palabra, comenzamos a entender que Jesucristo, cuando estaba habitando en la tierra, no hubo el Espíritu Santo. Porque Jesucristo, el Espíritu Santo, era corporal, era un hombre. Era de carne y hueso. Entonces, él, cuando fue asesinado y resucitado de la muerte y regresó al Padre Celestial, desde entonces, Dios derramó y cumplió muchas escrituras y profecías de enviar a Jesucristo como el Espíritu Santo. Entonces, eso es la razón que es muy importante de aprender y entender y no tropezar sobre la palabra. Oh, pues porque el Espíritu Santo se descendió como paloma sobre Jesucristo. Claro, porque cualquier espíritu del Señor, del Padre Celestial, es santo. Pero no hubo ningún espíritu que es en el nivel de Jesucristo, ni un ángel o espíritu. Ángeles también son referidos como espíritus. Y también ninguna otra creación es en el mismo nivel que Jesucristo. Es razón que él ahora lleva el título como Espíritu Santo. Y si ustedes no estaban familiar con eso, es muy importante aprender eso, verificarlo. Y puedes ir en San Juan capítulo 7, versículo 38 y versículo 39. Puedes pausar y hacer como otra categoría de este tema, mientras que vamos siguiendo en el tema que estamos hoy. También los Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. San Juan capítulo 14, versículo 16 hasta 18. Hebreos capítulo 10, versículo 11 hasta versículo 21. Hay muchas más profecías. Isaías capítulo 59, versículo 20 y versículo 21. Que Jesucristo es nuestro redentor, pero también el Señor derrame su espíritu de su palabra a través de Jesucristo, que es su palabra hecha carne, y también su espíritu y su poder. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Entonces, vamos a seguir, hermanos. Entonces, pero eso es muy importante que si vamos a leer esa escritura otra vez, porque es muy potente, preste atención. San Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, somos imperfectos, somos pecaminosos, ¿ok? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si sabemos dar comida a nuestros hijos, si están hambrientos o tienen hambre, si o tienen sed, naturalmente damos algo bueno a los hijos que tienen sed, les demos para beber. O cualquier otra cosa, si tienen frío, les dan abrigo. Sabemos hacer lo bueno, aún imperfectos o malos, no perfectos como Dios. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Entonces, Dios es perfecto, es mucho mayor y más allá que nosotros. Si nosotros impíos sabemos hacer lo bueno en unos sentidos, como Dios que es perfecto, no queda imperfección a él, ¿cuán más él va a dar bendiciones más grandes como dándonos el Espíritu Santo? Que contiene sabiduría, espíritu de consejo, justicia, sabiduría, todo espíritu bueno, como tenía nuestro Señor, el verdadero Jesucristo. Entonces, cuando comenzamos a aprender así, es algo que entendemos, aún faltando entendimiento. Dios, sus regalos, sus dádivas son mayores de las nuestras. Entonces, pero tenemos que pedir a él, es lo que él manda. Oh, Dios ya sabe que necesito. Sí, pero aún él requiere que
pidiéramos a Él, no solamente en palabra, en oraciones, pero también nuestras oraciones son más fuertes y más aceptables y oídos para Él cuando hacemos sus mandamientos. Y eso leemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Entonces, hermanos, es muy importante. Vamos a leer eso brevemente también, porque muchos a veces han perdido su fe en el Señor, porque siguiendo al Señor bajo catolicismo, que es conforme a Dios, es idolatría. Es falso Jesucristo, es como idolatría. No es Jesucristo, no es el Padre Celestial, no es nada santificada, nada santa. Pero mucha de nuestra gente, desde su niñez, han sido criados en religiones como catolicismo, cristianidad, testigos de Jehová, en diferentes religiones de hombres, no de Dios. Entonces, por seguir cosas que no son de Dios, cuando no tenían éxito o no han prosperado o no han tenido éxito en su espíritu, aun si ganan plata o algo así, están fallando en la vida, no consiguiendo una buena mujer, no consiguiendo un buen hombre, muchas diferentes cosas, no teniendo entendimiento de criar sus niños como en justicia. Entonces, fallando en todos sentidos, aun si tienen plata, o aún muchos no tienen ni plata, porque esos son castigos de Dios también. Entonces, nuestra gente sufriendo si tienen plata o no, no entendiendo que están bajo pecado, entonces han comenzado de dejar al Señor. Sí, es bueno dejar el catolicismo o cualquier otra religión, pero muchos en su alma, en sus pensamientos, no quieren pensar de Dios, están ahora tratando de identificarse en budismo o seguir cualquier otras idolatrías, en brujería, buscando algo de tener éxito en vez de alentarse, tranquilizarse y examinarse conforme a la Biblia y compararse con lo que dice y nos manda Dios, en vez de seguir haciendo lo que piensan o lo que el mundo engaña a la gente de seguir o de decir que es Dios. La palabra de Dios es como buscamos y hallamos al Señor, no cualquier otra cosa. Entonces, vamos en 1 Juan, 1 Juan capítulo 2. Sí, 1 Juan capítulo 2. Y vamos directamente al punto. Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Dice así: y cualquier cosa que pidiéramos, ahora pidiéramos que oramos al Señor, rezamos a través de orar al Señor, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Entonces, para tener Dios oyendo nuestras peticiones o recibiendo lo que pidiéramos de Él o lo que hemos pedido de Él, tenemos que guardar sus mandamientos. No guardar sus mandamientos, ir a iglesia o no, es un mandamiento de ir a iglesia o de hacer lo que manda la iglesia católica. No, 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 no. No leemos ningún catolicismo, ninguna iglesia, ningún papa, nada así. Por la palabra de Dios, que es el verdadero Jesucristo, leemos. Eso es 1 Juan 3:22, no nuestra propia Biblia, no nuestra propia opinión o nuestra doctrina propia. No, eso es la palabra de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Las cosas que son agradables al Señor no es otra cosa. Sí, tenemos que guardar sus mandamientos, pero lo que agrada al Señor es ir a la iglesia, es pagar diezmos. No podemos poner
lo que hemos seguido o lo que pensamos tener, o en vez de lo que dice el Señor. Esa es la razón que el Señor dice eso también. Vamos a dejar ahí, acabamos en 1 Juan, vamos a Proverbios, porque muchos dicen servir al Señor, pero es conforme a su corazón, y nuestros corazones en ese mundo impío han sido engañados. Hablamos de Dios por lo que hemos oído de nuestro ambiente de una iglesia o con familia religiosa que siguen religiones, no lo que dice el Señor. Esa es la razón que Dios nos dice en la palabra de su Hijo unigénito, el verdadero Jesucristo, el Jesucristo bíblico, que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Es Dios haciendo su palabra en un ser humano. Como Jesucristo era perfecto, también la palabra es perfecta. Todos los profetas profetizaron de Jesucristo y también profetizaron de esos días postreros de la segunda venida de Jesucristo. Pero muchas de esas cosas, porque estamos muy lejos de la Biblia, especialmente la gente asistiendo a iglesia, que no entendemos eso, estamos valorando de tener plata en ese mundo o pensar que de tener mucho o tener riqueza es ahora uno teniendo bendiciones o teniendo el Padre Celestial o sirviendo al Señor. Y es el opuesto. Cuando servimos al Señor vamos a tener suficiente. No vamos a ser ricos ni vamos a ser pobres. Vamos a tener suficiente para que no negamos al Señor si somos ricos en un mundo tan contaminado, ni somos tan pobres que ahora de tener morales o de pensar en mandamientos cuando uno está hambriento, ahora hay muchos que eso será una tentación que sería demasiado para ellos. Entonces, cuando seguimos al Señor, vamos a tener suficiente, no pobre ni rico. Y las pocas excepciones, cuando uno tiene que le sobre, va a seguir teniendo porque no están abusando o creyéndose por tener un poquito más que necesitan. Van a compartir como Dios nos manda, no como el mundo les dice, o para ahorrar en impuestos. Entonces, es proverbio. Aquí. Hay tantos preceptos en la mente. Hay una razón que he venido acá. Pero el Señor, si Él quisiere, porque lo que pasa es que cuando vamos a Proverbio capítulo 14, acuerdo la razón que el Señor puso en mi mente de venir acá. Es Proverbio capítulo 14 y versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su salida es caminos de muerte. Entonces, si sigamos solamente lo que pensamos, esos solamente son caminos a la muerte, caminos engañosos, caminos que tiene guía de hombres y de ese mundo impío y también de Satanás, obrando a través de nuestros pensamientos. Esa es la razón que cualquier cosa que pensamos o hacemos, tenemos que asegurar que está basada en la Biblia, en el Jesucristo bíblico, no en nuestros pensamientos, no en lo que sentimos o pensamos. Vamos a leer otra escritura, Proverbio 12, versículo 15. El camino del loco es derecho en su opinión. Entonces, muchos no se consideran de ser loca o loco. Ninguna persona dice, yo soy loca. La mayoría no piensan así, especialmente si dicen tener conciencia o están conscientes de un Dios o un creador, o si siguen iglesia, algo así. Pero
Esos son lo que es derecho en su mente, en su opinión, en su forma de pensar, pero no es confirmada por la Biblia. Dios dijo que Él no habita en templos hechos de manos. Y eso quiere decir cualquier templo, lugar físico, iglesia física. Muchos corren a la iglesia para sentir, está pasando un tiempo mal, necesito estar ahí a través de imágenes y cruces y eso sin saber que eso es idolatría. Es razón que no podemos, Dios no nos dejó de pensar o guiar nuestro camino nosotros mismos. Él nos guía como sus hijos, como su manada, para que no seamos dirigidos por Satanás o por falso profeta que están muy engañosos o nos parece bien. Vamos a leer eso otra vez. Estamos en Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del loco es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, porque el consejo de Dios es su palabra. En Proverbios, ese mismo libro, capítulo 8, versículo 14, dice el Señor Jesucristo que consejo es mío. Yo soy consejo. Vamos a leerlo para que entienda aún más que Dios diciendo que uno es sabio siguiendo el consejo. Eso no es nuestro consejo o consejo de un libro acerca de la Biblia, no. El consejo es la Biblia. Proverbio 8, 14. Conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia. Mía es la fortaleza. Entonces, el capítulo 8 de Proverbios enteramente refiere al Señor Jesucristo. Y también, porque Jesucristo es la sabiduría de Dios, explica diferentes aspectos de sabiduría que es Jesucristo. Pero la sabiduría de Dios, el consejo de Dios es el Jesucristo bíblico, que también es la Biblia. Entonces, cuando Dios dice que el que confía en consejo, eso refiere al consejo de la sabiduría de Dios. Para que uno no se confunde, no busca hombre a cualquier paso para caber las escrituras. Ay, tengo que aconsejar con hombres. Sí, cualquier persona sabia no va a buscar una iglesia o curas, hombres, va a ser establecido en la palabra de Dios nada más, no diciendo que siguen la palabra de Dios o Jesucristo, y a la vez hablando de la iglesia católica, testigos de Jehová, mormones, pentecostales, cristianidad, no van a seguir lo que fue hecho de hombres, van a quedar firmemente en Jesucristo, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos regresando a Isaías, porque no hemos terminado en Isaías capítulo 34. Entonces, dice así. Entonces, Isaías capítulo 34, versículo 16. Pregunta de lo que está escrito en el libro de Jehová. Entonces, nuestra mente siempre tiene que estar y ser fundado en la palabra de Dios, el libro de Dios que es la Biblia. No es la Biblia y otros libros. ¿Cómo entiendes la Biblia? Y otro libro. No, es solamente el libro de Dios que es su palabra, la Biblia. Vamos a seguir. Y lee. Tenemos que estudiar la Biblia. No entender, sí, todo está en la Biblia y ni saber de dónde ninguna gota del todo se encuentra. Tenemos que organizar nuestro entendimiento. Si uno es madre soltera, busca escrituras, por ejemplo, comenzar con el tema de madre soltera, leer de las mujeres rectas que eran y fueran madres solteras en la Biblia. Y como conjuntan y escriben esas, leen, estudian, oran al Señor para entendimiento y escriban de esos preceptos y escrituras acerca de esas mujeres, porque eso fue escrito para nosotros hoy en día. Las escrituras anteriores que leemos en la Biblia, a veces miles de años pasado,
Las últimas eran como 1900 años pasados, el libro de Apocalipsis, en 96 DC. Eso fue escrito para que podemos entender. Jesucristo, las palabras de Jesucristo no fueron escritas para él o sus discípulos que estaban oyendo sus palabras en vivo. Eso fue escrito para nosotros, para que hoy en día, en el mundo más impío que ha sido o ha estado, podemos entender cómo ser recto en un mundo impío, leyendo nuestro ejemplo de Jesucristo y los otros rectos que siguieron como discípulos a Jesucristo. No siguiendo hombres hoy en día como Jesucristo nos mandó de no hacer. Maldito el hombre que confía en hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Que no miran a los hombres que si son mayores que nosotros, en el sentido que muchos crean en el hombre, su creencia de Dios es fundado en hombre, en papas, en pastores, en cardenales, en hombres, en vez de estar fundado en Jesucristo para ver quién es falso profeta, quién es recto, quién es un ejemplo, y seguir a Jesucristo, y los demás, los pocos que siguen a Jesucristo, van juntando a lo mínimo. Yo sé que el hermano allá en otro país, él es recto, porque sigue a Jesucristo, no religión, no a hombres, no a cualquier fábulas de hombres o tradiciones de hombres que siguen millones y billones. Entonces, vamos a seguir. Sí, dice, y lee, si falta alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y su mismo espíritu las ayuntó. Entonces, Dios está diciéndonos que no solamente las profecías en Isaías 34 va a ser cumplido, pero toda su palabra va a ser cumplido. Y también en su palabra profetiza de la destrucción de la grande Babilonia. De tal manera que va a ser convertido a un desierto. Los Estados Unidos, que es una tierra muy fructífera, como el jardín de Edén, tiene montañas, tiene mucha de la comida, no solamente de la grande Babilonia, los Estados Unidos, pero otras partes del mundo, viene de los Estados Unidos. Carne de Texas, de la parte mediana de los Estados Unidos. Es tan fructífero que mucha de la ganancia de los Estados Unidos viene de lo que produce la tierra, de legumbre, de frutas y también de animales. Entonces, Dios está diciendo que ese lugar va a ser, Jesucristo va a venir con fuego y juzgar esa tierra tan impía y que blasfemosa. Los Estados Unidos, la grande Babilonia, nunca fue castigado por esclavizar nosotros los verdaderos israelitas, blasfemar a Dios, diciendo en Dios confiamos, mientras empujando religiones y cualquier mentira en contra de Dios. Uno no puede decir que hay libertad de religión. Tenemos que, como Jesucristo, decir lo que es la verdad, no aceptar homosexualidad o cualquier cosa y decir que eso es recto o eso es permitido, como hasta balas. Los Estados Unidos defiende pecado y no defiende a Dios. Empuja cualquier mentira, pero prohíbe que la Biblia puede estar visible en una clase de niños. No es permitido orar en escuela. Ningún maestro en las escuelas secundarias no pueden ni hablar de un Dios. Mira, tú sabes, si lees en la Biblia lo que estoy haciendo ahora, si lo hiciera en una escuela, aunque lo he hecho antes, pero tenía que hacerlo como Pablo tenía que hacer mientras hablando con el rey Agripa, tenía que hablar como sutilmente, diciendo justicia, pero sabiamente, en vez de decirlo plenamente.
porque era un hombre impío que va a castigar. Yo no me importaba qué pasaría a mí, pero la profesora que me invitaba oyendo esa palabra, cuando es un ejemplo, pero fui a su clase y al fin comunicaba de la Biblia y de cosas, pero en una forma que si Satanás vino entre uno de los niños o adolescentes, no iban a poner a ella en peligro de perder su trabajo siendo una mujer de un buen espíritu. Entonces, en ese mundo tan impío, la grande Babilonia, especialmente guiando ese mundo impío, Dios, a través de toda la Biblia, menciona antes que existió la grande Babilonia en los Estados Unidos y diciendo que ningún animal que vive en el desierto no va a tener su pareja. Lee ese capítulo entero. Y hay muchas más escrituras, no solamente en Isaías 13 y Isaías 14, pero Apocalipsis capítulo 18, Salmos capítulo 137 enteramente, habla de la grande Babilonia y la hija de Babilonia, porque sigue todas las costumbres de Babilonia anciano, de ese imperio bien impío. Entonces, vamos a seguir. Vamos a San Juan, capítulo 14, porque muchos tenemos que quedar en la palabra. Jesucristo nos dijo, ¿por qué me llaméis Señor, Señor, y no hagas lo que yo diga? Eso es en Lucas capítulo 6, versículo 46. Pero ahora vamos a San Juan capítulo 14 y versículo 6, porque muchos hablan de Dios, pero lo combinan con iglesia, lo combinan con hombres, lo combinan con religión, con cristianidad y catolicismo. No entienden que eso es al contrario del mismo Jesucristo, aunque ellos mentan o mencionan a Jesucristo, es bajo mentiras e idolatrías. Y esas mismas cosas Jesucristo nos guiaba y nos dio admonestación de cuidarnos. San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Jesucristo no es un hombre de imaginaciones de hombres, de dibujos, de estatuas, de cosas físicas hechas de mano de hombre. Cualquier imagen, de un hombre sobre una cruz, esos son ídolos. Eso no es el verdadero Jesucristo, no es algo santo, no es algo verdadero. Es idolatría, es cosas que el mismo Jesucristo nos prohibió, nos dijo que no podemos adorar al Señor con cosas físicas. Tenemos que adorar a Dios, el Creador, en espíritu y en verdad. Y Jesucristo es ambas cosas, la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, y también Jesucristo, la verdad. Vamos a leer otra, vamos a seguir leyendo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no podemos adorar al Señor, el Creador, el Padre Celestial, el Señor de nuestro Señor Jesucristo, sin ir a través de Jesucristo. No podemos en iglesia, no podemos en templos hechos de manos, no podemos en cualquier iglesia o cualquier religión. Solamente podemos adorar al Señor a través de nuestro Señor, el Jesucristo bíblico, que es la Biblia, a donde tenemos que quedar y estudiar y leer y poner por práctica. Todo honor y gracia solamente para con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, nuestro Rey, el Jesucristo bíblico. Cuídense, hermanos.